Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos otra vez aquí por este podcast de, de, de Alberto Gamaliel Reyes Mata y de mi amigo. Salatiel, Elinos Arévalo. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy especial para nuestras vidas, muy especial para nuestro día de vivir. Yo pienso que todos hemos pasado por estas circunstancias de la vida, por cada circunstancias de la vida. Eh, la pérdida de un ser querido produce en nosotros un fuerte dolor emocional, pero es parte de nuestro diario vivir, de nuestra vida. También debemos aprender cómo enfrentar la muerte, cómo enfrentar la muerte. Y el tema día de hoy es cómo enfrentar la muerte en nuestros días. Hoy en día estamos viendo una pandemia que llega a nuestros diarios vivir. Ya convivimos con el virus, ya convivimos todos tenemos amigos, familiares que perdieron la batalla contra esta pandemia, y es algo que nos afecta como seres humanos y como seres vivos, y nos duele, pero de esto queremos hablar: cómo enfrentar la pérdida de un ser querido o la pérdida de un ser amado. Así, yo creo que es de gran importancia, ¿verdad? Hoy en estos tiempos saber cómo llevar un duelo. Estamos viendo muchas, pues muertes, ¿verdad? Y muchas de las veces nos toman por sorpresa y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, yo creo que es una gran idea, ¿no? Saber cómo la Biblia nos dice de cómo llevar a cabo este duelo, ¿verdad? Y también muchas cosas, otras herramientas que nos pueden ayudar a hacerlo. Hacerlo, más que nada eso. Dice la ciencia, dice que para llevar un duelo tarda, para superar un duelo, tarda de 3 meses hasta 3 años para superar un duelo. Entonces vemos que es difícil, no es nada sencillo para nuestras vidas. Es algo que nosotros como seres humanos nos duele, algo que como seres humanos sentimos. Entonces es algo difícil llevarlo a cabo, superar esto. El duelo son conjunto de emociones, pensamientos y impredecibles de la pérdida de un ser querido. El duelo es eso, es un conjunto de emociones, pensamientos impredecibles que tiene uno. El duelo. En mi experiencia, yo pienso que cada uno de nosotros vivimos el duelo diferentemente. En el momento que fallece un familiar, un ser querido, lo vivimos diferentemente. No lo voy a vivir como otra persona. Cada quien tiene sus rasgos para vivir un duelo. Así es, ahorita platicamos, ¿verdad? Entonces es una mezcla de sentimientos, ¿verdad? De emociones Ujú. que uno siente al perder un ser querido porque pues eh, no estamos pues preparados para morir, ¿verdad? Muchas de las veces y queremos que esa persona jamás muera, ¿no? O sea, que siempre esté con nosotros, esté presente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, sabemos que así como lo amamos, ¿verdad? Sí tenemos que nosotros superarlo, ¿verdad? Como dices tú ahorita, dentro de ese tiempo, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irlo Yo viendo poco a creo poco. Yo creo vamos a ese tema, y todos sabemos que vamos para allá, ¿verdad? Todos sabemos que en algún momento de la vida nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros hijos algún día van a llegar, nosotros mismos vamos a llegar a la muerte. Es algo que no queremos tocar, un tema que no queremos tocar en nuestra vida, pero más sin embargo es algo que nos va a tocar, quieras o no quieras, estés guapo, estés feo, estés moreno, estés güero. Entonces es algo que va a llegar a nuestras vidas. Entonces algo que no, que todos vamos para allá. Cada día decía, cada día nos hacemos más viejos,
cada hora nos quitan un minuto de vida, cada minuto de vida nos lo quitan en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo superar un duelo? La palabra de Dios nos habla mucho de cómo entró la muerte a, a este mundo. Y vemos en Génesis 4, ahí en Génesis 4, la primera muerte que fue con Abel, cuando Caín mató a Abel, fue la primera muerte registrada en la palabra de Dios. Entonces la muerte entra por el pecado. Dios no nos hizo para morir. El fin de que nos hizo nosotros Dios es para nos hizo para vivir eternamente. Pero por culpa del pecado entró la muerte a nuestras vidas. Si lo vemos ahí en Génesis 2, 17, 19, dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces la muerte entró por desobediencia a Dios. Pero tenemos un Dios, un Señor que se llama Jesucristo, que venció la muerte y venció venció a la muerte y venció el sepulcro en la cruz del Calvario. Entonces el duelo, como te decía, dura de 3 meses a 3 años. Sí, bueno, ahorita platicando, pues me preguntabas que cómo yo había pasado un duelo, ¿verdad? Y yo no tenía así de tan cerca, ¿verdad? Como mi mamá y mis tías, la muerte de mi abuela, su mamá, ¿no? Y a ellas yo vi un gran cambio, digo, tal vez porque era su mamá, ¿verdad? Directamente. En caso mío, pues era mi abuela y yo no me lo tomé tan así, sí me dolió, ¿verdad? Obviamente lloré en el momento en que mi abuelo me dijo, sabes que tu abuela, falleció, yo siempre viví con ellos y recuerdo la última vez que la vi, o sea, lo tengo muy presente y no sé si se me va a olvidar o no lo sé, pero sí me acuerdo la última vez que salió de la puerta de mi casa, ¿no? Y esa fue la última vez que la vi. Me dolió, ¿verdad? Lloré, pero pues tenía que hacer algo, ¿verdad? Tenía que manejarlo de alguna manera, de decir, bueno, sí me duele, sí voy a llorar, y es bueno, ¿no? O sea, a veces recordamos y es bonito, o sea, la verdad, recordar esos momentos, porque de alguna manera Dios nos consuela, Dios nos reconforta, ¿verdad? Con ya sea con paz, pensamientos de que va a estar en un lugar mejor, ¿verdad? Y que está en un lugar mejor y pues que nosotros, mientras la vimos, tuvimos, un gran compañerismo con ella y nos amamos mutuamente, ¿no? Eso nos reconforta, parte de Dios. Nuestra vida. De hecho, en mi experiencia, como yo viví un duelo con mi abuelo. Mi abuelo, él para mí era como mi padre, era el que me crió. ¿Verdad? Él se enfermó de diabetes y tuvo varias enfermedades graves. Y murió joven, no murió viejo, murió de joven, 69 creo años. Y murió joven. Entonces dice que, entonces vemos cómo Dios en el momento, pues no lo quieres creer, no lo crees en el momento, pero viendo a mi abuelo enfermo, yo creo que piensas, lo prefiero sano en lugar que sufra. Pero al momento, yo decía eso, pero al momento de que llega a mi vida ese dolor, lloras, sí es bueno llorar, porque Jesús, cuando muere Lázaro, dice la palabra de Dios que lloró. Y no lloró porque no lo iba a resucitar, porque lo resucitó. Lloró porque él tenía ese sentimiento y dejó salir su sentimiento humano, porque a pesar de que Jesús era Dios mismo, también era humano, también tenía el sentimiento humano, como cada uno de nosotros. Entonces, el llorar es bueno. Yo lloré, yo me acuerdo mucho cuando empezamos y
y veo a mi abuelo ya que no estaba conmigo, asimilar que ya no está conmigo, asimilar que ya no lo voy a ver, fue un lapso pues de muchos meses, yo pienso que hasta años, porque yo quería, le decía a mi esposa, yo quiero recordar, recordar a mi abuelo, recordar cómo era conmigo y no puedo recordar. La cara de mi abuelo se me borró, pero era el duelo que estaba pasando mi vida. Después de un año, 2 años, empecé a recordarlo. Me acuerdo mucho que lo soñé y llega y me agarra del hombro y me dice, tranquilo, Dios está contigo. Entonces fue algo bonito. No digo, no, mi abuelo vino, no, lo soñé y se acabó. Fue algo confortante para mi vida y fue algo especial para mi vida. Desde ahí yo pienso que Dios hizo eso, permitió eso para que saliera adelante, ¿verdad? Ujú. Porque sí era muy difícil el duelo, es muy difícil para para los seres humanos un duelo de ya asimilar que nuestro familiar ya no está con nosotros, ya no está aquí. Sí, sí, es difícil en el momento, ¿verdad? Cuando alguien pasa por ese momento de, pues, de tristeza, ¿verdad? Inclusive algunos hasta pues, de depresión, ¿verdad? Todos nos podemos deprimir por ese suceso porque pues toca profundo, ¿no? Nuestro ser y pues unos caemos en depresión, ¿verdad? Otros en tristeza, otros, ¿El no sé, ira? en ira, otros, ¿por qué? Y Sí. se enojan, ¿verdad? Con Dios, se enojan con todo mundo, o con ellos mismos, se enojan con todo mundo. ¿Y qué más? ¿Con qué más? ¿A qué otras personas? Sentimientos, ¿verdad? Se explotan todos los sentimientos en ese momento. Pero pues sí, pues bueno, debemos de estar tranquilos, ¿verdad? De estar en paz y pasando cada etapa como debe ser, ¿no? Este, entendiendo y comprendiendo nuestro dolor, ¿verdad? Dios nos entiende, Dios nos comprende todo lo que sentimos, todo lo que pasamos y pues dice Jesús que siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si pasamos por un momento así difícil, ¿no? También, entonces Dios está con nosotros, Dios nos consuela en todo momento. Hay hermanos que dicen que por qué lloran los cristianos cuando tienen un familiar muerto. No hay esperanza. Pues yo pienso que sí hay esperanza, pero hay dolor también. Hay dolor. Entonces vemos, no tienen la confianza que va al cielo. Sí, yo pienso que sí, pero hay dolor. Jesús lloró, nosotros también hay dolor. Como seres humanos sentimos dolor. La Mm. diferencia del lloro es cuando, por ejemplo, llorar con esa esperanza, a llorar, a no tener esperanza, que fue un hombre que no tuvo la oportunidad de tener a Dios en su vida. Entonces es algo difícil ahí. Y lo comprendemos como cristianos, como hijos de Dios, que si un fiel muere, pues va al cielo. Pero si un hombre que no quiso nada con Dios, pues lamentablemente, pues va a un juicio al infierno. Entonces, ¿cómo es tan importante aceptar a Cristo como nuestro único Salvador? ¿Cómo es tan importante cómo Dios que trata de alguna u otra manera llega a nuestra vida, a nuestros corazones, llega por una persona a testificar quién es Dios, quién es el Hijo de Dios y para que tú lo aceptes como tu único Salvador. Sí es. Yo estaba buscando personajes bíblicos en donde hayan perdido un ser querido y cómo ellos reaccionaron. Y yo apunté tres. Uno es Job, que todo el mundo Mm, conoce, que murieron sus hijos y ahorita vemos cómo reaccionó Job, cómo reaccionó David ante la pérdida de su hijo Absalón. ujú. Y bueno, tengo esos dos, ¿verdad? Y Jesús también lloró, ahorita ya lo mencionabas, ante la pérdida de Lázaro,
Entonces, quiero primero nada más mencionar el de David, ¿verdad? Ujú. Me sorprende que dice en 2 de Samuel 18:33, entonces el rey se turbó cuando le dieron la noticia y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces, el comentario que dice aquí esta Biblia dice que la pérdida de un ser querido produce una tristeza profunda, dolor y aflicción. Nuestro llanto es expresión de nuestra incapacidad de recuperar lo perdido. Entonces, vemos que es muy doloroso. O sea, yo creo que nadie quisiera perder un hijo. Yo no, o sea, yo no tengo hijos, pero aún así si tuviera uno, pues yo no quisiera perderlo, ¿verdad? Y uno al leer esto, pues hasta Dios mismo, o sea, nos hace sentir cómo ellos sintieron en ese momento. Igual, y pues vemos al rey David llorando, ¿verdad? Vemos al rey David quebrado. O sea, vemos al rey David diciendo que él preferiría morirse en lugar de su hijo. Y vemos eso muy comúnmente, ¿verdad? Que pues alguien está enfermo, un hijo, ¿verdad? Dice la mamá: no, es que yo quisiera estar en su lugar, yo no quisiera que él sufriera, yo no quisiera que él muriera, o sea, preferirían morir los papás en lugar de los hijos. Y bueno, este es un ejemplo de cómo, pues, él teniendo la confianza en Dios, ¿verdad? Jamás eso no se pierde, más sin embargo, como decías ahorita, el consuelo de Dios, o sea, el consuelo y de los que estamos aquí, ¿verdad? Los hermanos, el consuelo de todas nuestras personas cercanas y de los que nos aman, ¿verdad? Eso es importante. Yo veo a David, rey David, cuando a los hebreos da mucho respeto sus muertos, con los muertos, ¿verdad? De hecho, se rompen las vestiduras cuando hay, en la palabra de Dios habla que rompen los vestidos y se cubren de ceniza, era el duelo de los hebreos. Ujú. Pero a ver al rey David ahí pidiendo por su hijo, porque su hijo todavía no moría. Entonces, pidiendo por su hijo, él se metió a una recámara y no salió hasta que le fueron y le avisaron. Fueron y le avisaron: ¿sabes qué? Tu hijo ya murió. Y desde ahí, cuando le dicen: tu hijo ya murió, él se levanta y dice: la voluntad de Dios se hizo. Se levanta, se va y come, se baña, se limpia y dice: sí hizo la voluntad de Dios. ¿Qué tan importante es la voluntad de Dios cuando nos tocan ese un ser querido? ¿Qué tan Ujú. importante es saber qué es la voluntad de Dios? Lo más perfecto, lo más común es que Dios permitió que ese ser querido muriera. Sea como sea en un Ujú. accidente o sea ya de años avanzados, sea como sea, la voluntad de Dios es perfecta. Sí, Y casi siempre nos trae una experiencia y un aprendizaje en nuestras vidas, todo lo que vivimos. Entonces, yo con lo que cuando falleció mi abuelo, yo aprendí mucho de este fallecimiento, porque yo pensé que me iba a alejar de Dios, mas sin embargo, Dios me tomó de sus manos y veo su misericordia cuando extraño a mi abuelo y veo su misericordia y me dio como más ánimos para servir a Dios. Me dieron esos ánimos y depende de nosotros si agarrar lo bueno o al agarrar lo malo. Entonces veo a David cómo lo hizo, cómo fue. O sea, él fue y terminó el hijo y él dijo: la voluntad de Dios se hizo. Así como Job.
Ándale, sí. Sí, como Job, de hecho, quería decir algo acerca de Job, porque cuando Job pierde sus hijos, este, él dice algo muy importante. Dice Job 1, 10, Job 1, 22. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, dice que él, al contrario, como que supo que había un propósito, o sea, no atribuyó un despropósito, es como decir, es que ¿por qué? Es que no puede pasar esto, o es que no debió de haber pasado eso. No, al contrario, él dice que él no pecó, ¿verdad? Ni no atribuyó a Dios el por qué, es que Dios tú te lo llevaste, es que tú eres así, es que tú el otro, y no, lo que hablamos es de que siempre hay un propósito, la voluntad de Dios es buena, ¿verdad? Es agradable, es perfecta, y siempre va a haber un propósito, ¿sí? Siempre hay un propósito, y y pues bueno, no hay una hoja, dice que se mueva sin la voluntad de Dios. Entonces todo es parte de la voluntad de Dios. Inclusive pues todo esto que pues es difícil, ¿verdad? No quisiéramos pasar por esto, pero más sin embargo esto nos ayuda para bien, ¿verdad? Esto De hecho, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea, se me el olvidó, nombre de Dios Dios exaltado, bendecido. bendito. Entonces vemos cómo este Job ve la voluntad de Dios, cómo ve hacia dónde va la voluntad de Dios. Hay un aprendizaje en todo eso. Entonces vemos cómo muchas veces también nosotros como seres humanos decimos, yo no puedo vivir sin ti, ¿por qué te fuiste? Se me va la vida sin ti. Cuando la vida sigue, vemos el ejemplo de Jesús. Dice, cuando él vio muerte, él vio amigos morir, familiares morir. Nunca se alejó el propósito de Jesucristo, nunca dejó el propósito principal por el cual él estaba en esta tierra. Entonces es un ejemplo para nuestras vidas, que se cumpla el propósito por el cual estamos en esta tierra. Entonces muchas veces queremos irnos con el muerto, ¿verdad? Queremos morir con el muerto cuando el propósito de Dios es otro para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. Entonces debemos de ver también cómo Dios lo hizo en aquel tiempo y no se alejó de su propósito. Sí es. Entonces, pues bueno, yo tenía aquí apuntado, decía que no es bueno reprimir las lágrimas, como ahorita lo decíamos, por el contrario, es bueno llorar como parte natural del proceso de aflicción. Ujú. Salmista David también fue uno de los que escribieron cantos que decían, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Entonces, él lloraba, decía, así como comía, dice él que él se le quitaba el hambre. No sé cómo lo pasaste tú, más si se te quitó el hambre, no tenías ganas de comer o que tenías ganas de estar nomás acostado. No. Muchas veces el duelo es eso, se te quita, piensas que se te quita el hambre. Yo lo viví más que nada no lo recordaba a mi abuelo, no lo recordaba. No sabía, se me quitó el rostro de mi abuelo en mi mente. Entonces yo quería recordar los momentos bonitos que viví con él y no podía. Hasta después de un año, fíjate cómo sí es cierto, después de un año, después de un duelo, porque era mi proceso. Era un proceso en el cual estaba viviendo asimilar que ya no estaba con él. De hecho, en una ocasión mi mamá, mi mamá decía, se nos quedó, mi abuelo tenía un vagón, un camión, un carro grande y una vez se nos quedó en la carretera y mi mamá decía, le oraba al Señor y le decía Dios, Dios, pero no decía Dios, decía
papá, tú que estás cerca de Dios, que nos ayude. Entonces yo decía, no, mamá, a lo mejor mi abuelo ni nos escucha. El que nos puede escuchar es Dios. Entonces yo era mi forma de pensar, ¿verdad? Y el que nos puede escuchar y ayudar es Dios. Mi abuelo no sé si nos escucha, no sé si... yo sé que está en el cielo, está esperando al está con Dios, ¿verdad? Está en el cielo porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios, pero no sé si puedan oírnos o nos puedan ver, porque es un dilema ahí, porque decía mi abuelo, nadie ha venido de allá de la muerte a decirnos cómo es la muerte. Entonces, nadie, no conocemos, por eso tenemos miedo a la muerte, porque no conocemos, le tenemos miedo a lo Es cierto. desconocido, a lo que no conocemos, le tenemos miedo a lo que no conocemos. Por eso tenemos miedo a la muerte, pero dice la palabra de Dios, para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, es algo importante. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál ganancia? Ver a cara a nuestro Dios, ver a cara a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una ganancia enorme. Sí, así es. Muchas de las veces tenemos miedo, como dices tú, pero sabemos que como dices tú, si morimos, es ganancia. ¿Por qué ganamos cuando morimos? Porque, para empezar, digo, se acaba todos los que morimos en Cristo, ¿verdad? Claramente, los que hemos creído. Como una vez le dijo a Marta cuando Lázaro le dijo, si crees, o sea, dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, habla de poner fe, ¿verdad? En Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ni si cree en mí, no morirá eternamente. Le dice a Marta, ¿crees esto? Marta le responde y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, el morir, nosotros sabemos a dónde vamos, ¿verdad? De quién somos más bien, ¿verdad? Somos de Cristo, somos de Él, le pertenecemos a Él. Entonces, este, eh, si estamos conscientes de eso, ¿verdad? O sea, sabemos que somos de Él, vamos a estar con Él, ¿no? Porque Y esa es la seguridad que da en aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Esa es la seguridad. Y muchas veces los muertos o las personas que no creen en Cristo, somos un ejemplo a seguir. Porque dice, no sé a dónde voy. Pero y Jesucristo mismo dice que nosotros tenemos que estar seguros a dónde vamos, que tenemos que estar seguros porque hemos aceptado a Dios, ¿verdad? Si nosotros aceptamos a Dios, sabemos a dónde vamos, sabemos que vamos con Dios a reinar en el cielo, ¿verdad? Y una otra historia muy, muy fascinante que me encanta es la de Ruth y Noemí. Y vemos a Noemí que pierde a su esposo y pierde a sus hijos. Se queda con sus nueras, con Ruth y Orfa. Entonces vemos cómo Dios le quita el esposo y sus hijos. Se quedan con sus nueras. Y esta Ruth le dice, si quieren seguirme, síganme, yo voy para mi pueblo. Y una se desarda y se va y se queda Ruth. Yo no me voy a ir a ningún lado. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y la sigue. Entonces llega a su pueblo y llega con Boaz. Y cuando Boaz se casa con Ruth, la más contenta aquí fue Noemí. Fue Noemí, ¿por qué? Porque la más contenta, aún de perder todo, perder a su esposo, perder a sus hijos, Dios confortó su vida. La más contenta de esto fue Noemí. Y luego queda embarazada y más contenta se queda porque va a ser abuela, porque el nombre de su hijo siguió. Y llegamos desde Ruth
la genealogía hasta el Señor Jesucristo. Entonces te quedas, como Dios por medio de la muerte de los hijos, Dios permitió que vos redimiera a Ruth, que vos redimiera a Ruth. Entonces vemos de algo malo, de la muerte de sus hijos, de su esposo, Dios redimió a Ruth, y de esa genealogía sale nuestro Señor Jesucristo. Entonces de lo malo viene algo bueno. Entonces Dios nunca nos va a dejar. Dios está ahí. Dios nos va a dar fortaleza. Dios nos va a dar, nos va a sacar avante en cualquier problema, cualquier dificultad. Sí, 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 fue cuando, pues de ahí sale, ¿verdad? El abuelo de David, ¿no? Este, y que, y que pues sale de esa situación, ¿verdad? De donde pensamos que no iba a pasar nada, ¿verdad? O que iba a tomar otro rumbo totalmente diferente. Pues a Dios le plació, ¿verdad? Hacer esa unión con esa persona y salió pues de ahí Jesucristo, ¿verdad? De ahí viene la descendencia, cómo continuó y no se perdió el propósito de Dios, que era Jesucristo, ¿verdad? No se perdió el propósito, sino que dijo, aquí vamos a hacer algo, ¿verdad? Aquí va a pasar algo, donde creemos que no va a haber nada, donde no creemos que no va a pasar nada. Ahí es cuando Dios toma el control de las cosas, a Él no se le pasa el control, ¿verdad? Él no pierde el control nunca. Y, y después vemos, ¿verdad? Cómo obra Dios en la vida de Ruth y Noemí. Sí, cómo Dios transformó su lamento. Es como dice la palabra, transformaste mi lamento en baile, o sea, en alegría, en alegría. Dice ahí Romanos 5:12, dice, por tanto, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por causa de todos, cuanto todos pecaron. Entonces vemos que por la culpa de Adán y Eva vino la muerte en nuestra vida. Y vamos a ser eternos. Qué fracaso, ¿verdad? Qué fracaso de Adán y Eva. O sea, íbamos a ser eternos. Pero viene el pecado a nuestras vidas, sí. Y consecuencia la muerte. Entonces, pero por un hombre entró la muerte, por Adán. Pero también viene la vida eterna por otro hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Viene la vida eterna. ¿Quieres vivir eternamente? Cree en el Señor Jesucristo. Entonces vemos y Dios nos ayuda a vivir nuestros duelos. Y a pesar, es como les decía, a pesar de nuestro dolor, si vemos a nuestro familiar que aceptó a Cristo, que es un hombre que tiene a Dios en su corazón, vemos nuestro corazón se entristece, pero también se alegra porque sabemos que un día lo vamos a ver. Esa es la esperanza, esa es la alegría y qué difícil es cuando muere un hombre que no tuvo oportunidad de arrepentirse. Es muy difícil, muy difícil. De hecho, yo pienso que ha de ser la predicación en un velorio de un hombre que no aceptó a Cristo, ha de ser muy difícil. Pienso yo que ha de ser de lo más difícil para un predicador predicar de ese hombre, ¿verdad? Que no aceptó a Cristo. ¿Cómo decirles que no va al cielo? Entonces Dios nos da la oportunidad siempre. Hay que aprovecharla. ¿Algún otro comentario? Pues no, nada más reflexionar, ¿verdad? Reflexionar acerca de esto que hemos hablado, que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? También de lo que Dios nos dice, cómo ser consolados, ¿verdad? Y ser
como tú decías, de ejemplo, ¿verdad? De demostrar esa paz que Dios nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? En momentos que difíciles y que Dios nos da esa paz que dices tú, oye, pero ¿por qué estás tan ¿Por qué? tranquilo? ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Sabes? lloras a veces? Ajá. Es de que no te duele o algo, no, pues sí me duele, ya lloré, pero no sé, Dios mismo me da esa Esa paz. tranquilidad, esa paz de saber de que mi familiar, pues está bien, ¿verdad? O sea, que cumplió su propósito aquí en la tierra y de que, pues algún día, vamos a estar, ¿verdad? Todos juntos, este, adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Juntamente. Creemos que tiene una fe inquebrantable, ¿verdad? Y tenemos esa convicción de que algún día lo vamos a ver. Es una realidad la muerte. Es una realidad que vamos para allá. Es una realidad en nuestras vidas. Es una realidad que nuestros familiares van para allá, que nuestros amigos, que nuestros padres van para allá. Tenemos que aprender de la palabra de Dios cómo enfrentarla, cómo superarla, cómo llevar nuestro duelo a, a no cometer errores, porque muchas veces cometemos errores y queremos irnos con el muerto, y no es así. Si Dios permitió eso, es porque es la voluntad de Dios. Y para terminar, ¿alguna otra? Bueno, nada más, pues así resumiendo ya como conclusión, ¿verdad? Acá los puntos, algunos que dimos es de cuando, la reacción de Jesús, ¿verdad? Que Jesús lloró al ver a su amigo, ¿verdad? Y a todas las personas ahí llorando, ¿no? O sea, que Jesús se conmovió en espíritu y que llega un momento en que Él también llora. Entonces, Él no es ajeno a lo que nosotros pasamos, sino al contrario, nos entiende y nos comprende. El chiste es no quedarnos ahí, no quedarnos en la depresión, no quedarnos en el lugar donde, pues yo quiero seguir sintiéndome mal, quiero seguir sintiéndome triste, no, sino salir de ahí, porque Dios nos entiende y nos comprende. Entonces, pedíamos la ayuda a Dios, ¿verdad? En todo momento, para que podamos salir nosotros adelante, podamos salir adelante y podamos continuar, ¿verdad? Continuar con esta vida que Dios nos regala cada día y, y seguir siendo de bendición, ¿verdad? Para todos los demás y poder aprovechar esta oportunidad que tenemos, que es el día de hoy, estos momentos que Dios nos regala, en los que estamos sanos, estamos respirando, estamos, pues estás escuchando todo este audio. Nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, porque nos regala un día más, un momento más en donde podemos experimentar y sentir su amor cada día y estar ahí para quien pues lo necesite y estar cumpliendo la voluntad de Dios, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vivamos, dice aquí, vivamos un día a la vez, un minuto a la vez. A la vez la vida es incierta. No sabemos cuándo morimos, cuándo vamos a morir. La vida es incierta. Disfrutemos la vida sanamente. Y para terminar voy a hablar unas palabras que dice Thomas Blues. Dice, nadie va a morir más rápido por prepararse para morir, sino que morirá más fácil y mejor. Por tanto, tengamos siempre nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas. Dios te bendiga, Dios te guarde y síguenos en nuestras redes sociales, que es en Facebook, Instagram, en YouTube, estoy como Gama WMRM7. Ahí pónganos like, comenten, hagan sus comentarios, es muy importante para nosotros, compartan para llegar a más personas y que esto sea de bendición para las demás personas. Tus redes sociales, Eli. Mis redes sociales son Facebook en Salatiel Eli y Nostros Arévalo y ahí voy a estar para lo que se les ofrezcan, ahí estoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y estén firmes como soldados y firmes en la palabra de Dios. Dios te bendiga, Sally, Dios te Bendiga, guarde Gama. y